Hola, buenas noches. Mi nombre es Mejía Fernández Adriana y hoy les voy a dar una exposición sobre los tipos de electrodos y su clasificación. Yo estoy a cargo, mi grupo está a cargo, nuestro tutor de clase es el ingeniero Jimmy Rodríguez Contreras y a él corresponde la exposición. Mi grupo 31N1 con fecha límite del 24 de septiembre del 2021 y estoy en el taller de sueldo de piezas metálicas en la Escuela de Centros de Estudios Tecnológicos del Mar 07. Empecemos. De entrada, ¿de qué vamos a tratar de este tema? ¿Qué es un electrodo? ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Investigaremos a fondo y de diferentes tipos de clasificaciones de la mayoría de los electrodos. ¿De dónde viene la palabra? La etimología de electrodo nos lleva a la lengua inglesa, más precisa al vocablo electrodo. En la composición del término aparecen prefijos electro, que aplaude a la electricidad, y la palabra griega odos traduce como camino. Es decir, ya con la palabra electrodo sabemos que este conduce la electricidad a cierto lugar. Así que bueno, de ahí viene la palabra y eso es lo que ya nos vamos dando una idea de qué es lo que vamos a ver. ¿Qué es un electrodo? Se denomina electrodo al extremo de un conductor eléctrico que recibe una corriente eléctrica de los medios que se le transfiere al mismo. Los electrodos están hablando del contacto con electrolitos, semiconductores, gases y otros elementos que no son metálicos. Los electrodos se encuentran en celdas electroquímicas, pueden ser anodos, electrodos positivos, donde tiene lugar la reacción de oxidación y se produce una pérdida de electrones, o cátodos. Electrones negativos registran una reacción de reducción y se genera una ganancia de electrones. Según el voltaje aplicado a la celda, un electrodo actúa como cátodo o anodo. Es decir, por ejemplo, se le conoce más bien el electrodo a las varillas que utilizan para normalmente a soldar, ¿no? Cuando tú vas a comprar a la ferretería este tipo de varillas vulgarmente conocidas, te das cuenta que tienen unos números que algunos son de diferente color y que pues varían, tienen clasificaciones. Pero tú te preguntas como para qué sirven. Ya sabemos que la varilla la utilizas para soldar, pero ¿qué tipo de varilla o de alambre debes utilizar para soldar el tipo de material que estás utilizando? Bueno, aquí entramos, electrodos y generalidades, sus diferentes tipos de electrodos. La mayoría de los electrodos por soldadura de arco se clasifican a partir de las propiedades del metal de aporte, que fueron clasificadas y estudiado por un comité asociado a la American Welding Society, AWS, y la American Society Mechanical Engineers, ASME. Como ya se ha expuesto en otros tutoriales, las características mecánicas de los aceros dependen en gran medida del tipo de aleación incorporada durante su fabricación. Por lo tanto, los electrodos del material de aporte fueron empleados para la soldadura y se deberán seleccionar en función de la composición química de acero que se vaya a soldar. Las diferentes características de operación entre los electrodos existentes en el mercado son atribuidas al revestimiento que cubre el alambre del electrodo. Por otro lado, este alambre es generalmente del mismo tipo, acero al carbón, AISI 1010, que tiene un porcentaje de carbono de 0.08-0.12 centígrados de carbono. Y para la serie de electrodos más comunes, por lo general los aceros se clasifican de acuerdo con su contenido de carbono, ya sea bajo, medio o alto el contenido. La mayoría de los electrodos, y es decir, por casi todos, tienen un compuesto de carbono y para cada tipo de material vas a utilizar un electrodo diferente. ¿Ok? Entonces vamos. Ya sabemos
Bien, ya conocemos la definición, una pequeña, y qué son los electrodos. Sin embargo, existen diferentes tipos de los ya mencionados. ¿Qué más podemos saber y averiguar sobre estos? Vamos con las normas de aplicación. Aquí viene algo interesante. La AOS y la ASME, ya mencionadas, son las máximas autoridades en el mundo. Ojo, no son las únicas. Hay muchas más que pues también hacen comentarios sobre la soldadura, pero estas son las más autorizadas en el mundo, ya que dictan las normas de clasificación de los electrodos para la soldadura eléctrica, que son más conocidas mundialmente. En esta aplicación se van a exponer los distintos tipos de criterios existentes para la clasificación de los electrodos según la composición de los raseros a soldar y del tipo de proceso elegido. El proceso, la forma, la posición en soldar, el tipo de materia que vas a soldar, el electrodo, todo tiene que ver, absolutamente todo. Y cada una tiene sus especificaciones. Y si no, te saldría mal la soldadura que estás haciendo y por lo cual tu trabajo estaría erróneamente. Veamos. La más básica, la primera en esta lista, la clasificación de electrodos para aceros al carbono. Ok, la especificación de la AOS número A5.1, que se refiere a los electrodos para la soldadura de aceros al carbono, trabaja con la siguiente designación: para electrodos revestidos. Aquí venimos con las letras, los números, y la mayoría de las personas se hacen bola, pero es más fácil de lo que se ve. Los revestidos, los electrodos al carbono, tienen las letras a un costado. La mayoría de los electrodos traen unas letras incrustadas en el mismo alambre que significan diferentes cosas. Esto trae las letras E, X, X, Y, Z-1HZR, en donde E, la letra E, indica que se trata de un electrodo para soldadura eléctrica manual. Hay una que es más eléctrica, que lo veremos más adelante, pero esta es manual, la haces tú. Las dos X son los dígitos, o depende, ya que pueden ser 3 si se trata de un número de electrodo de 5 dígitos. Se designa la mínima resistencia de la tracción sin el tratamiento térmico post-soldadura del metal depositado en casi kilolibras o pulgadas al cuadrado, como se indican en los ejemplos siguientes. Veamos los ejemplos. La Y es el tercer dígito, que indica la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente y correctamente con el electrodo en cuestión. Así, si vale 1, por ejemplo, E6011, significa que el electrodo es apto para soldar en todas las posiciones: plana, vertical, techo, horizontal. Y 2, si solo es aplicable para las posiciones planas y verticales. Y si vale 4, por ejemplo, E7048, indica que el electrodo es conveniente la posición plana, pero especialmente apto para el vertical descendente. Si tú utilizas otra posición no mencionada, puedes ocasionar un problema. Si no llevas la protección adecuada, te puedes dañar y el trabajo no estaría hecho con un 100% de efectividad, quedaría un poco a la ligera y sin ninguna marca de profesionalismo. Z, el último dígito, que está íntimamente relacionado con el anterior. Es indicativo del tipo de corriente eléctrica y polaridad en la que mejor trabaja el electrodo, e identificarse a su vez del tipo de revestimiento, el que es calificado según el mayor porcentaje de materia prima contenida en un revestimiento. Por ejemplo, el electrodo E6010 tiene un alto contenido de celulosa en el revestimiento, aproximadamente 30% o más. Por ello, a este electrodo se le califica como un electrodo tipo celulósico. El electrodo de carbono se le conoce como un celulósico. Hay distintos tipos, ya que tiene un revestimiento de celulosa, por eso viene el nombre, porque tiene un elemento, un material que lo hace distinto a los demás electrodos. Ya nos dimos cuenta que cada letra significa una cosa, que cada una y otras cosas. Entonces vamos a ver este alambre, esta varilla, que científicamente y
como oficialmente su nombre es electrodo, aceros al carbón son los más utilizados porque es más fácil de conseguir en las ferreterías y puedes utilizarlo en la mayoría de los metales. Vamos con el siguiente. Clasificación de electrodos para aceros de baja aleación. Estos tienen una característica. La característica es que son bastante resistentes. Según la especificación de la AOS regla A5.5, que se aplica a los electrodos para soldadura de aceros de baja aleación, utiliza la misma designación de la AOS 5.1, como ya vimos, con excepción de los códigos para la designación que aparecen después del guión opcionales. En la anterior diapositiva vimos que tenían un guión y seguido de un número y las demás letras que significaban su propio característica en el otro electrodo, pero esta cambiarían por las opcionales, ejemplo A1, B1, B2, C1, G y M, los cuales indican el porcentaje aproximado de aleación en el depósito de soldadura de acuerdo a los cuadros que veremos a continuación, ya que encajan en todos. Como ya mencioné, el electrodo básico de aceros de baja aleación para aplicaciones de resistencia a la fluencia, es decir, son bastante resistentes a muy altas temperaturas y a muy bajas. Tienen alta resistencia y excelente soldabilidad, es más maleable y tiene una resistencia pues, en la facilidad de soldaje. Una aplicación mejorable, es decir, te ayuda a soldar más rápido, más fácil, a tu comodidad. Vamos con los siguientes. Clasificación de los electrodos para aceros inoxidables. Bueno, la especificación de la AOS A5.4 dicta las normas de clasificación de los electrodos para soldar aceros inoxidables, como en los casos anteriores. Las diapositivas anteriores. El sistema de clasificación de estos electrodos también es numérico, nada más que cambia en distintos tipos de situaciones. En la parte derecha de la diapositiva ves un ejemplo de estos electrodos y, como dije, en la parte superior o inferior tienen un pequeño número. Este número o estas letras que se le conocen, se le ven más fácilmente, te indican qué tipo de electrodo o alambre para soldar es. Como muestras de la clasificación de estos tipos, los electrodos son, por ejemplo, E308-15 y E310-16. Aquí lo que nos más va a indicar es el número 15 y 16, después de los guiones. El acero inoxidable AISI 310 es el pequeño número que tenemos después de la E, corresponde a un acero cuya composición química es el 25% de Cr y el 20% de Ni. Entre sus elementos principales, que no son tan significativos como estos dos. La especificación de la AOS A5.4 se refiere a los electrodos por soldadura de aceros inoxidables, que se trabaja con la siguiente designación para los elementos revestidos: E3X-YZ. La E indica que trata de un electrodo por soldadura por arco, es diferente a la eléctrica manual que vimos anteriormente. La 3X indica la numeración que se corresponde a la clase AISI de acero inoxidable y, como ya vimos, tiene sus elementos principales para el cual está destinado el electrodo. La Y, el penúltimo número, indica la posición en la que puede utilizarse. Así los ejemplos que vimos de E308-15, E310-16. El 1 del 15 y el 16 indica que el electrodo es apto para todas las posiciones, es decir, vertical, horizontal, como tú quieras, se te va a hacer fácil soldar y va a estar bien. Z, el último número de los ejemplos anteriores, 5 y 6 de 15 y 16, señala el tipo de revestimiento, la clase de corriente y la polaridad al utilizarse de la siguiente forma. El 5 significa que el electrodo tiene un revestimiento alcalino, que debe utilizarse únicamente con corriente continua y polaridad inversa, es decir, el cable del portaelectrodo al polo positivo y el
el 6 significa que el electrodo tiene un revestimiento de titanio, no alcalino, titanio, que podrá emplearse con corriente alterna o corriente continua. En caso de utilizarse con corriente continua, esta debe ser con polaridad inversa, el clave del portaelectrodo al polo positivo, y en los casos se podrá encontrar la denominación del electrodo, aparece un índice adicional al final con las letras ELC, que significan que el depósito de electrodo tiene un bajo contenido de carbono. E extra, L bajo o conocido como low en inglés, y C un carbono. La mayoría tienen un 16, un 15, depende si traen el 1, el 6, el 5, y te indica qué tipo de electrodo es. Nosotros ahí tienes un ejemplo en la diapositiva en la parte derecha, y por lo general no se nota, pero abajo en la parte inferior trae las siguientes. Si es así, trae las letras ELC que tienen un bajo contenido de carbono. Vamos a lo siguiente. Clasificación de los electrodos para metales no ferrosos. Bueno, ya sabemos que distintos tipos de electronegatividad, de aleaciones, tienen los no ferrosos y los ferrosos. En este tema, las especificaciones de la AWS A5.15 dictan las normas de clasificación de electrodos para soldar metales no ferrosos. En este caso, el sistema de clasificación de estos electrodos es simbólico, es decir, que se indican el símbolo químico del elemento o elementos metálicos predominantes en el análisis del núcleo metálico del electrodo. Aquí lo que caracteriza este tipo de electrodo es que tiene que tener el símbolo del químico, del elemento químico que trae, ¿no? Para que estemos avisados que es un metal no ferroso. El sistema utiliza el prefijo E como los demás, que significa que el producto es considerado electrodo para soldar, seguido de los elementos considerados significativos, por ejemplo las siglas EQSN. A los símbolos indican el electrodo está compuesto básicamente por cobre Q y estaño SN. O sea, son los más significativos y considerados a comparación de los demás. Entonces, escribes el prefijo E seguido de los elementos considerables. Por último, el caso concreto para la soldadura de hierro, fundido por la denominación del electrodo, termina con las letras CI, por ejemplo, E ni si, E ni fe si. Así tú podrías saber qué tipo de material tienes, elementos químicos. E, ni, fe, si. Ferro, la E que tiene el símbolo del prefijo E, entonces ya sabes qué tipo de metal no ferroso estás utilizando y vas a utilizar para soldar. Vamos con la clasificación de electrodos de flujos para arco sumergido. La especificación de la AWS A5.17 dicta las normas de clasificación de electrodos por proceso de arco sumergido para aceros al carbono. Esta especificación identifica los electrodos con el prefijo E, electrodo para arco eléctrico, seguido de la letra que indica el contenido de manganeso, que puede ser L, bajo, M, medio y H, alto. A continuación, sigue uno de los dos dígitos que dan el contenido nominal del carbono en centésima de porcentaje. Finalmente, algunos electrodos traerán una letra K para significar que es un producto obtenido de un acero calmado en silicio. Las propiedades mecánicas del depósito dependen fundente que se use con cada electrodo. La denominación completa del fundente y el electrodo puede ser, por ejemplo, la siguiente. Este es un ejemplo del electrodo de flujo de arco sumergido. F6A2EM12K. Aquí vamos a ver qué es lo que significa para que entendamos a mejor forma. La F, sabemos que es el fundente, aquí cambia con el prefijo E que vimos en los demás electrodos, pero aquí es F que es fundente. 6 que significa 60.000 psi de resistencia a la tracción mínima, tiene más resistencia a la tracción. A, propiedades mecánicas obtenidas sin tratamiento post soldadura, as welded. 2, resistencia al impacto de mínimo de 20
20 grados Fahrenheit. E es el electrodo. M, contenido de medio de manganeso 12, significa el 0.2% de carbono nominal, y la K significa acero calmado. Como ya sabemos, pues tiene un flujo para arco sumergido, es especial para este tipo de soldadura y se diferencia mucho a los otros prefijos que vimos. Sí tiene el prefijo E de electrodo, pero inicia con una F que significa el fundete. Entonces ahí nos damos cuenta que ya estamos utilizando un electrodo de otro tipo para soldar un tipo de flujo para arco sumergido. Ahí te das cuenta que estás cambiando a otra clasificación y otro tipo de electrodo que tienen sus propias características. Vamos con la clasificación de electrodos para soldadura con arco al arco con gas. La especificación de la AWS A5.18 dicta las normas de clasificación de material de aporte para procesos de soldadura con protección gaseosa, MIG, MAG, TIG y plasma. En este caso, los electrodos se denominan de la siguiente forma: ERXX-SX, donde cada término significa lo siguiente. E indica el electrodo por soldadura de arco, solo cuando es caso de un MIG o un MAG. R indica el aporte que funde un medio diferente en el que conduce la corriente del arco eléctrico, solo cuando es TIG o plasma. Ahí nos damos cuenta que tiene una protección gaseosa, que es un TIG o un plasma. X indica la resistencia a la tracción nominal del depósito de soldadura, igual para los otros casos. No es post soldadura, es depósito de soldadura, que es lo que lo diferencia. La S significa o indica el electrodo que es sólido. En ese caso es sólido como vas a soldar, ¿no? Y X, el último número, indica la composición química del electrodo, es decir, la mayoría tienen carbono. Esa es la composición química que se escribe en el último número. Veamos las normas de los flujos y tenemos una pequeña tabla aquí, pero vamos a ver qué significa la tabla. La norma para fundetes identifica los flujos con el prefijo F de flujo, seguido de los dos dígitos que representan los valores medios de resistencia a la tracción y su especificación bajo condiciones de impacto. A continuación se añaden los 4 dígitos adicionales que representan el electrodo, la combinación para determinar las propiedades. Tienes un electrodo, ya sabes que la F significa el flujo y los dos dígitos significan los valores de resistencia y para las condiciones bajo impacto, ¿no? Tienes los flujos marcados por la AWS de la F60 más los 4 números al F64 más los 4 números. La resistencia de tracción es de 62.000 a 80.000. El límite de fluencia del 0.2% PSI es de 50.000. Y la elongación del 2% es de 22. La charpa tiene diferentes porcentajes, ¿no? Del F70 más los 4 números al F74 más los 4 números, la resistencia de tracción es de 72.000 y del 95.000 a 95.000. El límite de fluencia es del 0.2% con 60.000 y la elongación es del 2% con 22. Bueno, pues ahí nos damos cuenta que tenemos una tabla en la que nos podemos identificar. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Ya estamos acabando. Espero me esté explicando porque pues no quiero que se confunda y hace bien el trabajo. Ok, los avances tecnológicos. Bueno, aquí vemos una mujer soldando desde hace mucho tiempo. La foto es vieja y la mayoría de las fotos utilizadas en las diapositivas también lo son. Espero que se haya dado cuenta de eso. Y tiene barcos antiguos, lo que se le relaciona con la soldadura. Esto es un pensamiento mío que yo quise añadir a la diapositiva. Es de mi agrado y quisiera mostrarles el avance que ha tenido esta diapositiva, que ha tenido los avances
tecnológicos han ayudado a mejorar nuestras capacidades de construcción, pero se debe a los esfuerzos que han hecho desde tiempos inmemorables. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy aprendiendo, alguien más lo tuvo que haber investigado y descubierto. Se debe a ingenieros, científicos, pero también a las clases obreras, ya que los soldadores de las clases obreras se daban cuenta que marcaban distintos tipos de clasificaciones, de características en cada soldadura, y se dieron cuenta, los científicos ayudaron, los ingenieros también. Entonces, todo se debe a el curso de investigaciones, temas, o sea, pasadas de generación en generación. Así que con esto ya me despido. Espero haberme explicado bien. Mucho gusto, gracias por ponerme atención. Claro que hay más tipos de clasificaciones, pero las mencionadas son las más importantes, las que más se utilizan en la vida cotidiana y las que más se utilizan para los trabajos de soldadura marítima, soldadura de construcción, etc. Entonces, esos son los más ocupados. Pusimos varios ejemplos y con que tú sepas el inicio de cada prefijo de los electrodos, creo que ya tienes una idea de qué electrodo vas a utilizar para cada tipo de soldadura, ¿no? Pero tienes que aprendértelo, aunque sea lo más básico, aunque sí es bastante. Pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.